Muy buenas noches, mi nombre es Renato Farfán Lorenzi y hoy estamos en Agenda Electoral en Democracia. Tenemos como invitado al señor Félix Álvarez Velarde. Él es candidato al Senado Nacional con el número 27 por el partido Avanza País. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la oportunidad. Gracias a ti por concedernos esta entrevista que nos va a permitir conocerte un poco más. Tú eres ingeniero químico de profesión. Además, has sido asesor de la Comisión de Producción en el Congreso. Eres filósofo y politólogo autodidacta. Has escrito diversos libros al respecto. Y hoy estás candidateando al Senado Nacional por Avanza País con el número 27. ¿Qué te motiva a postular a un cargo de representación política como es el Senado? Bueno, yo ya hace muchos años he estado analizando, ¿no?, la situación de nuestro país, ¿no?, que fatalmente, ¿no?, está en una muy grave crisis, ¿no?, de diverso tipo, crisis de valores, crisis institucional. Los tres poderes de Estado están en una situación muy lamentable, empezando por el Congreso, ¿no?, que se ha venido deteriorando cada vez más. Estamos con el peor Congreso de nuestra historia y es posible que todavía sea peor, ¿no?, porque hay la amenaza, ¿no?, de que la minería ilegal, ¿no?, ingrese ya no solamente financiando campañas, sino directamente con algunos actores de estas actividades criminales, ¿no? Es por eso que yo me he decidido, ¿no?, entrar al Congreso para justamente batallar, ¿no?, para que en principio hacer una reingeniería de Congreso. He sido asesor, conozco profundamente el Congreso y adolece de graves problemas, no solamente los que conoce la gente en general, ¿no?, el público en general, sino de todo tipo, ¿no?, desde una burocratización, ¿no?, una falta de meritocracia, ¿no?, y en lo que se refiere, pues, a las leyes, pues, muchas leyes, sobre todo en los últimos tiempos, que están haciendo daño a la economía nacional, al equilibrio fiscal, ¿no?, como lo han denunciado diversos economistas, ¿no? Ahora, mencionas que este es el peor Congreso de nuestra historia. Así es. Pero Avanza País tiene presencia en el actual Congreso. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene responsabilidad? Pero hay excepciones, y dentro de esas excepciones está Avanza País. Por ejemplo, en todas las leyes que se han dado violando el artículo 79 de la Constitución, ¿no?, que prohíbe que los congresistas tengan iniciativa de gasto, pero sin embargo se han dado una serie de leyes que violan esto y, como reitero, afectan el equilibrio fiscal y la economía, ¿no? Es toda una bomba de tiempo, ¿no? El Consejo Fiscal, que es la institución que se encarga justamente de analizar esta situación, ha lanzado la voz de alerta, ¿no?, sobre este aspecto, ¿no? El gobierno, ¿no?, ejecutivo, ¿no?, manifestó de que iban a objetar estas leyes e inclusive denunciar ante el Tribunal Constitucional para que dejen sin efecto estas leyes por inconstitucionales, pero no, hasta ahora no han hecho nada de eso, ¿no? Entonces la situación es grave, ¿no? Pero por otro lado también tenemos un ejecutivo con gravísimos problemas, ¿no?, con unas deficiencias, ¿no?, en los diversos ministerios, con una excesiva burocracia, ¿no?, en todos los organismos de Estado, ¿no?, en todos los ministerios, pero además con falta de meritocracia, ¿no? No hay una meritocracia, y el Poder Judicial también con graves problemas que la ciudadanía los conoce, ¿no? Entonces, por eso una de mis propuestas es justamente una reforma integral del Estado, incluido los gobiernos regionales, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué hacer puntualmente? En estos momentos los gobiernos descentralizados, ¿no?, los gobiernos subnacionales, estamos hablando de los gobiernos regionales y las municipalidades, reciben
más de 50% del presupuesto. Pero sin embargo, hay una tremenda eficiencia para el gasto, no logran gastar lo presupuestado, pero además con una eficiencia en el gasto tremenda, ¿no? Que las prioridades están muy mal escogidas, ¿no? De tal manera de que es una traba para el desarrollo nacional. Y lo que es peor, con malos manejos, ¿no? La mayoría de la corrupción ha hecho que a gran parte de los gobernadores regionales estén en prisión o estén investigados, y también un buen número de alcaldes, ¿no? Entonces, pues ahí se necesita, ¿no? Una nueva ley de descentralización. Pero el aspecto que yo le doy más prioridad, tengo varias prioridades, pero una de las fundamentales es de la reactivación económica, el impulso de desarrollo económico, porque el Perú, de acuerdo a mis análisis, y coinciden la mayoría de economistas de nivel, el Perú debería estar creciendo mucho más del 3%, deberíamos estar por el 9%, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el 2008 llegamos al 9%, y en condiciones en que los metales no tenían estos precios históricos que hay actualmente. ¿Qué ha cambiado entonces para que de 8% pasemos a un número mucho menor? Sobre todo a partir del gobierno de Humala, con los gobiernos populistas de izquierda que han venido, han creado una serie de obstáculos para las inversiones, no solamente mineras, pero especialmente mineras, ¿no? Ollanta Humala sacó el lema, ¿no? De agua sí, oro no, y con eso perjudicó las inversiones mineras, ¿no? Tenemos un paquete de inversiones de 64.000 millones de dólares, pero sin embargo no entra en operación por todas estas dificultades, ¿no? Son 330 trámites que tiene que hacer un proyecto minero desde que se inicia hasta que entre en producción. Estamos hablando pues de más de 10 años, ¿no? de promedio, ¿no? La mina San Gabriel, que recién va a entrar ahora en noviembre en operación, está ya 19 años haciendo trámites, ¿no? Y es una mina de oro, ¿no? Entonces, si nosotros facilitamos las inversiones, no solamente de las grandes empresas, sino de las medianas y las pequeñas, porque las pequeñas también tienen una serie de dificultades, y esa es una de las causas por lo cual más del 70% de las empresas son informales, no por todas esas dificultades. Entonces yo voy a impulsar todo un proceso para facilitar esas inversiones, ¿no? En Nueva Zelanda hay empresas que pueden entrar en operación en un día, ¿no? Es decir, empresas obviamente sencillas, pero las empresas mineras en esos países, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros, máximo se demoran 2 años desde que se inició el proyecto hasta que entre en proceso, ¿no? Ahora, menciona gobiernos de izquierda, o lo he mencionado, desde Ollanta Humala en adelante, pero después de Ollanta Humala vino Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted cree que Pedro Pablo Kuczynski era de izquierda? No, pero estuvo gran parte de su gente que entró al gobierno. La caviarada, entonces. La caviarada que también son aliados de izquierda, y también con esta cuestión, por ejemplo, de la cuestión del medio ambiente, que ya la llevan a la exageración, ponen trabas, ¿no? Yo conozco bastante de la industria minera, y actualmente la minería ha desarrollado tecnología que hace pues de que ya no contamine el medio ambiente, ¿no? Y sin embargo se les ha puesto muchas dificultades a Tía María, ¿no? ¿Cuántos son? Más de 10 años que se ha puesto una serie de dificultades, cumplió con todas las condiciones, pero sin embargo la izquierda aliada con los caviares han perjudicado esto. Y peor con Castillo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la licencia social de algunos proyectos mineros es una narrativa caviar, una narrativa izquierdista? Claro, está mal enfocada, ¿no? Okay. Porque con esa narrativa los antimineros la han utilizado para perjudicar, ¿no?
proyectos que inclusive ya tenían todo aprobado, como tía María, ya había pasado todo. Y de repente resulta que no, que hay gente que se opone a esto y por lo tanto que la empresa minera se ponga de acuerdo con la gente para entrar en... Pero ¿no cree en todo caso que las empresas mineras tendrían que ponerse de acuerdo con ciertas poblaciones cercanas a las concesiones? Bueno... Que existen, son una realidad, no podemos negarla. Claro, pero hay, ¿no? Gran parte de las empresas ya han adquirido también otro tipo de conciencia. Ya no es pues la minería de hace 50 años, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? Hubo ciertos abusos, se contaminaba todo, pero actualmente, como repito, con la tecnología y con la nueva pensamiento, ¿no? La nueva filosofía empresarial que existe, ¿no? De, por ejemplo... Una responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial, ¿no? Situaciones como esa ha hecho que, por ejemplo, Cerro Verde, en Arequipa, no trata de agua del río Chili que estaba contaminada y ahora la pone ya apta para el consumo humano y obviamente también para el consumo de agricultura y de ganado, ¿no? Entonces, Arequipa se ha desarrollado con otros proyectos, además de sociales, ¿no? Que ha desarrollado esta empresa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como usted ha dicho, la narrativa de izquierda y aliada con los caviares, especialmente los caviares en el aspecto ambiental, ¿no? Han provocado todos esos problemas, ¿no? Entonces, usted desde Avanza País promueve destrabar los proyectos mineros que actualmente se encuentran entorpecidos por ciertas trabas burocráticas propias de una narrativa de izquierda, una narrativa caviar, para avanzar hacia la explotación de esos proyectos mineros. Y acá me quiero detener porque una vez explotado el proyecto minero, ¿no? La empresa minera iniciando la fase de explotación, ¿qué hacer con el mineral? ¿Usted cree que debería industrializarse el Perú para poder procesar el mineral extraído de nuestro subsuelo? ¿Usted, como parte de la Comisión de Producción, tiene algún tipo de propuesta para ello? Por supuesto. En principio, lo que debemos hacer es implementar lo que se llama los clústeres mineros. O sea, que va más allá de la cadena productiva, ¿no? Porque la industria minera tiene una cadena, ¿no? De abastecedores, de bienes, de servicios para la industria, ¿no? Necesita eso. Pero esto va más allá, ¿no? Son programas que han sido desarrollados, por ejemplo, en Chile, en Australia, en Canadá, por poner ejemplos, con gran éxito, ¿no? Donde se ha conjugado la empresa minera, las empresas abastecedoras de la industria minera, las universidades con investigación, de tal manera de que se han desarrollado ya industrias mecánicas y productoras de equipos a la industria minera, de tal manera que ya o importan muy poco, ¿no? O no importan. ¿No? Por ejemplo, en el Perú, gran parte de nuestra maquinaria, los equipos, se importan, inclusive de Chile, ¿no? De este clúster minero de Antofagasta de Chile. Eso podemos y debemos desarrollar, es uno de mis planteamientos. Pero además, claro, se habla de la cuestión del valor agregado, ¿no? Cómo aumentar el valor agregado. Que genera empleo, además. Así es, que genere empleo y que desarrolla más cadenas productivas. Pero hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque, ¿en qué sentido cuidado? En el sentido de que aumentar el valor agregado tiene que ser con competitividad. O sea, estamos en un mundo globalizado donde hay mucha competencia, o sea, competimos prácticamente con todos los países del mundo, ¿no? Quiere decir que si no se hace bien, no vamos a poder competir con los mercados internacionales. Y además es que hay condición. Le voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Que ha sucedido en el Perú.
se quiso, con el gobierno de Velasco, ¿no? se quiso aumentar el valor agregado del petróleo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Con Petroperú se hizo una planta de urea, fertilizante, ya, que es necesario, y el negro de humo. Empezaron con esas dos. Ya, el negro de humo sirve pues para industria, pues, fabricación de llantas, pinturas, una serie de productos, ¿no? ¿Qué falló? Fracasaron, ¿Qué falló? quebraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la planta de urea no podía competir con la producción de urea de otros países, que era pues mucho más rentabilidad, tenían una economía de escala mucho más grande. Entonces no pudieron competir. Entonces eso hay que considerar. Tenemos que proyectarnos hacia eso, pero no precipitarnos, ¿no? Porque los fracasos son, se habla por ejemplo en la industria petroquímica, no está bien, es interesante, pero la industria petroquímica, y se ha hablado en el sur, poner una planta petroquímica en Hilo, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Mucho entusiasmo. Pero se olvidan que la industria petroquímica es uno de los sectores más competitivos que hay en el mundo. Hay varias industrias petroquímicas que han fracasado, porque es difícil competir con complejos petroquímicos, porque no se trata de poner una planta petroquímica, se trata de poner todo un complejo petroquímico para producir una serie de productos, ¿no? Que hacen sinergia entre ellos, ¿no? Y con una economía de escala muy grande. Entonces, sí, necesitamos proyectarnos hacia aumentar el valor agregado. No, por ejemplo, uno de mis planteamientos, una de mis ideas es que nos formemos un consorcio, una alianza estratégica con Chile en lo que se refiere a cobre. Si unimos la producción de cobre de Chile. De Cobrecon. Bueno, son varias empresas, una de ellas, ¿no? Estatal, ¿no? Y con la de Perú, ¿no? Pues podríamos, seríamos de lejos la mayor producción de cobre en el mundo, y eso nos daría ventajas competitivas para hacer un gran complejo de procesamiento de cobre. Eso sí podríamos competir en beneficio de ambas naciones, cosas como esa, ¿no? Pero bueno, entonces yo tengo planteamientos en ese sentido muy estudiados, analizados en base científica y tecnológica, y entrando al Senado pues voy a impulsar fuertemente con eso y formalizar, ¿no? a ese grueso de empresas que, repito, son más del 70% de informalidad que tienen nuestras empresas, pero además con determinada condición, ¿no? O sea, por ejemplo, formar cadenas productivas entre ellas, ¿no? O sea, unir las grandes empresas, medianas y pequeñas, ¿no? En cadenas productivas, como existe en Europa, ¿no? Y aumentarle su productividad, porque la productividad de las empresas informales también es muy, muy baja. Entonces tengo toda una serie de propuestas como cómo aumentar esa productividad, ¿no? Con lo cual, pues, en pocos años bajaríamos la pobreza enormemente, con 9% de crecimiento de nuestro PIB. ¿Es bajamos rápido? Es posible. Con 3% no se baja la pobreza, con 9% sí, y en menos de 20 años a ese nivel llegamos a los niveles de un país desarrollado. Correcto. Félix, por favor, concretamente, las propuestas bandera de su campaña como senador nacional a nuestros espectadores para que este 12 de abril puedan optar por una buena opción como la que usted viene a darles. Ya, bueno, en Seguridad Ciudadana ya mi partido tiene mejor programa en seguridad, ya lo han explicado bien. Bueno, la reactivación económica que estoy planteando, la formalización acelerada con todas las facilidades que he planteado, pero además como aumento de la productividad, y dentro de esa formalización, la formalización de la minería informal, no de la minería ilegal, la minería ilegal se erradica. Y con lo cual vamos también a lograr que son más de 11.000 millones de dólares que produce la minería informal, y que no paga impuestos,
pero además aumentar su productividad, porque la productividad es... Entonces vamos a producir pues enormes beneficios, ¿no? Y como he planteado también una reestructuración integral del Estado en todos sus niveles, ¿no? Legislativo, ejecutivo y poder judicial, y gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y locales. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Félix. Félix Álvarez Velarde, candidato al Senado Nacional con el número 27 de Avanza País. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y muchas gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales.